Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más aquí para escuchar la palabra del Señor. Vamos a ver lo que el Señor tiene ahora para nosotros. Bendito sea su nombre. Primeramente vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe y que nos ilumine. Padre Santo, te pedimos tu misericordia en esta hora, Señor Jesús. Te pedimos tu palabra poderosa que venga sobre nosotros, Señor. Que la unción de tu Espíritu sea guiándonos y iluminándonos, Señor Jesús, e interpretándonos, Señor Jesús, tu palabra preciosa, Señor. No es ella como fuego, no es ella como martillo que quebranta la piedra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, que tu presencia esté aquí con nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre mío, aquí presente, y a todo aquellos que van a escuchar, Padre. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, Señor. Liberta a los cautivos. En el nombre de Jesús te los pedimos. Amén y amén. Hermanos míos, primeramente vamos a tener un preámbulo de este mensaje. Vamos a pasar a la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, a 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí está la clave de esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí yo los quiero llevar a ver a ustedes que todas las cosas que le sucedieron a la gente del pasado en el Antiguo Testamento fueron para ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Vamos a Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Quiere decir que todas las cosas que se fueron escritas en la ley y en los profetas, en todo el Antiguo Testamento, fue para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir, hermanitos, con esto les quiero dejar saber, ¿verdad?, que la palabra de Dios es su propio intérprete. No hay cosa más clara que los tipos y sombras. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros queremos saber algo, nosotros vamos a ver qué sucedió en el Antiguo Testamento, ya sea con los personajes. Si nosotros queremos comparar, ¿verdad?, por ejemplo, quién era Nimrod, y podríamos saber quién es Nimrod hoy en día. Simplemente vamos y estudiamos a Nimrod del pasado y sabemos quién es. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, lo que les estoy tratando de decir es que la Biblia tiene tipificaciones. A esto se le llama tipos, sombras, representaciones, figuras. El Señor nos habló con figuras en el Antiguo Testamento, con ejemplos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que va a ser sacado de una figura del pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor, a Génesis 11, versículo 1 al 9. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito tu nombre, Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, pongan atención, digan todo oriente. Fíjense que aquí no dice cuando salieron del oriente, sino salieron de oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, digan todo fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue al cielo. Digan todos cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Han comenzado la obra, es una obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nadie los haría desistir. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, primeramente podemos ver que esto se trataba, era un propósito de hacer un edificio, una edificación que no agrada al Señor, que no agradó al Señor. Eso es lo que quiero llevarlo. Es lo primero que tenemos que entender. Esta edificación no agradó al Señor. Es una tipificación. Esta obra tenía un propósito sincero, sí. Tenemos que entender eso, sincero. Su propósito era llegar al cielo, al cielo. Miren esto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Caín también se quiso acercar a Dios, él vino sincero? Pero la sinceridad no es suficiente. Hay que tener la verdad. ¿Entienden, hermanos míos? Hay que tener la verdad, y la verdad es la revelación del Espíritu. Entonces ellos sí tenían un propósito sincero, un propósito de poder bueno, acercarse a Dios y de llegar al cielo. Entonces preguntémonos hoy y digamos, ¿por qué no agradó a Dios si el propósito era llegar al cielo? ¿Por qué no le agradó al Señor? Y trajo sobre ellos espíritu de confusión y los esparció. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hizo que trajera sobre ellos ese espíritu de confusión? Porque el espíritu de confusión vino de parte de Dios y Dios los esparciera. Vamos a ver 3 motivos por los cuales sucedió que el Señor los confundió, envió espíritu de confusión y destruyó la obra de ellos. Hoy vamos a ver, porque esto es una tipificación para el día de hoy. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso les hablé que hay sombras, que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, en el nombre de Jesús. Primeramente quiero que pongamos atención allí. Dice que salieron de oriente. No del oriente, sino que salieron de oriente. Esto significa salir de la orientación de Dios, la dirección del Espíritu, la presencia de Dios. Salieron para encontrar una llanura, un lugar agradable al ojo humano. Igual cuando también Lot, ¿se acuerdan que él fue a un lugar? Él miró una llanura con los riegos, al ojo humano agradable, pero no era el lugar que el Señor tenía para que él escuchara palabras de Dios que estaban donde estaba Abraham. Entonces miramos que ellos salieron de oriente, de oriente. Vamos a estudiar profundamente ahora qué significa salir de oriente. Esto es algo espiritual, algo espiritual. La palabra de Dios es misterio y es revelada. Salir de oriente es salir de donde está la guianza del Espíritu Santo, salir de la guianza del Espíritu. Esto es cuando los hombres, evangelistas, pastores y maestros, en vez de quedarse con Dios y esperar oír su voz para recibir la guianza del Espíritu y así con su guianza poder edificar en el edificio de Dios, salen de su dirección escuchando a Nimrod. Escuchan a Nimrod, el superintendente de una denominación. Eso es lo que era Nimrod. Sabemos que Nimrod era el bisnieto de Noé. Ustedes saben que primero Noé engendró a Can a Cus y Cus engendró a Nimrod, la 4ª generación.
Sabemos que donde estaba la bendición de Dios vino sobre Noé y bendijo a los 3 hijos de Noé, independientemente de lo que haya pasado con el hijo de Noé, Can, ¿verdad? Y Canaán, pero sabemos que la bendición de Dios estaba sobre Noé y ellos tenían un lugar. El lugar que les estoy hablando es un lugar figurado, donde estaba el Señor. Un lugar, por ejemplo, hoy no podríamos saber exactamente cuál era el local, pero era el local de la jurisdicción de Noé, que Noé les hablaba palabra de Dios. Pero entonces este hombre, Nimrod, salió de Oriente, o sea, salió de las enseñanzas que tenía Noé, los hijos de Noé, Sem. ¿Entienden, hermanos míos? Sale de ese ambiente, de donde está el poder escuchar el consejo de Dios, y salieron un montón de pastores y evangelistas que no eran llamados por Dios, un montón de pastores que no quisieron escuchar la voz de Dios para edificar en el edificio de Dios. Salieron y encontraron una llanura, salieron de Oriente y encontraron una llanura, un lugar, bendito sea el nombre del Señor, un lugar fácil. Este Nimrod, él tipificaría hoy a los superintendentes de una denominación. Son aquellos en las denominaciones que son el superintendente, la directiva, para irse a una llanura fácil y organizada donde todo está a la mano. En todas estas organizaciones está a la mano los diezmos, las ofrendas, los instrumentos de música, los locales, y todo es respaldado por el hombre, según ellos, para servir a Dios, y terminan edificando la torre de Babel. Eso es lo que hacen todo hombre. Cuando los hombres sienten un llamado, acuérdense que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sienten un llamado, dicen, ay, me gustaría servir al Señor. Qué bonito, ¿verdad? También Caín sintió ese mismo llamado, pero él no quiso escuchar la voz de Dios como su hermano Abel. Su hermano Abel escuchó la voz de Dios de qué era lo que agradaba a Dios, cuál era, y le dieron la revelación del cordero, de matar al corderito que tipificaría la sangre de Jesús de Nazaret, que un inocente pagaría por nuestros pecados. Caín no lo quiso, Nimrod tampoco lo quiso. Todos estos hombres, cuando ellos vienen y dicen, tengo un deseo de servir al Señor, el Señor pues es algo muy lindo que nos puede traer bendición. Sin embargo, no quisieron esperar la voz de Dios, de qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que tenían que hablar, cómo tenían que moverse, porque el movimiento tiene que venir del Espíritu para que se mueva la obra de Dios. Si viene de consejo de hombre, la obra va a perecer. Bendito sea el Señor. Confusión cae, espíritu de confusión viene a ella. Ustedes vieron que vino confusión y los dispersaron. Eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Están llenas un montón de iglesias que son morgues y todos están confundidos. Todos están confundidos, ninguno tiene la revelación del Espíritu. Todos están haciendo sanganadas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Bendito sea el glorioso Jesús de Nazaret. Digan amén cuando lo tengan, hermanitos, en nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Vamos a ir a estudiar ahorita oriente, la palabra oriente, ¿qué tipifica espiritualmente? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿A dónde lo plantó? No, al oriente. Ahí dice, plantó un huerto en Edén al oriente. Entonces miren, plantaron. Ahora vamos a ver qué es lo que había. Y puso ahí al hombre. ¿Dónde pusieron al hombre? Lo pusieron al oriente. De donde salió Nimrod, salió del oriente. No estamos hablando de que Nimrod tenía que estar en este huerto. Sabemos que el huerto, después que pecó el hombre, mandaron un ángel que sacaron a Adán y Eva de allí con una espada encendida. Estamos hablando de el significado espiritual de salir de oriente. Entonces miramos aquí, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios, ¿por qué? Porque allí se paseaba Dios, la presencia del Señor, y él le hablaba a Adán.
Bendito sea el Señor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También que el árbol de la vida. Quiere decir que en Oriente está el árbol de la vida. Hoy no es que vamos a ir a ver dónde estaba el huerto y a ver dónde está. El árbol de la vida es Cristo. Y nosotros vamos a buscar la presencia del árbol de Cristo, el árbol de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora dirán, pero ahí también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal no tenía poder sobre nosotros hasta que desobedecimos al Señor comiendo de él. Bendito sea el Señor. Quiere decir que donde está también la presencia del Señor, ahí también está la prueba. La prueba. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la prueba, porque los hijos de Dios van a pasar la prueba y van a obedecer al Señor. Pasemos a Mateo capítulo 2, versículo 2. Para mirar esto del oriente, para que miren ustedes. Mateo 2, 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Dónde está la estrella del Señor? ¿Dónde se mira? En el oriente. Y venimos a adorarle. Entonces nosotros necesitamos estar viendo, bendito sea el Señor, hacia el oriente. ¿Y el oriente qué es? Donde nace el sol de justicia, el cual es Jesús de Nazaret. Esto es un sentido espiritual. El oriente es este, miren. Este es el oriente, este es el oriente, la palabra, la que nos orienta, la que nos guía. Y esta fue la que desechó Nimrod. Y todos los pastores, evangelistas y maestros de hoy en día desecharon esta palabra. En el nombre de Jesús, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos salieron sin consultar a Dios. Vamos al segundo paso, son 3 que tenemos. Salieron sin consultar a Dios, recuerdan, salieron del oriente, no consultaron al Señor y comenzaron democráticamente. Ustedes saben lo que es la democracia. El pueblo manda, ¿entienden? El pueblo manda. En el Señor no es democracia, se llama teocracia. Dios reina, el Espíritu Santo reina. Pero aquí ellos salieron de Oriente sin consultar a Dios, hicieron democráticamente, ¿verdad? Sin tener en cuenta a Dios. Nimrod y sus ungidos se dijeron unos a otros, preparemos los materiales para una obra. Quiere decir que ellos comenzaron a recoger ofrendas y todo y a ver cómo hacían, ¿verdad? Para edificar un lugar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Materiales para su obra. Hagamos ladrillo de barro cocido para hacer una iglesia sin Dios. ¿Entienden, hermanitos míos? Ladrillo de barro cocido, una iglesia sin Dios iban a edificar, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, sino que democráticamente se dijeron el uno al otro, vamos a hacer una obra, hagamos una obra, ¿por qué no comenzamos y hacemos ladrillo de barro cocido? Lo vamos a cocer con fuego. 3, se hicieron un nombre. ¿Se acuerdan que estudiamos esto? El pasaje que leímos, se hicieron un nombre. ¿Qué es un nombre? Una denominación, se denominaron. Se pusieron una marca ellos mismos. Eso es exactamente una denominación. Se pusieron un nombre denominacional. Asambleas de Dios, Evangelio completo, Iglesias de Dios, Pentecostales unidos, Apostólicos de la fe en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Un nombre para su propia gloria, a fin de que nada ni nadie los pudiera detener, ni aun Dios según ellos. ¿Entienden, hermanitos, cómo es esto? Se hicieron un nombre, dijeron, hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. Y nadie los iba a detener de esa obra, pero ellos no sabían con quién estaban tratando. El Dios eterno no hay quien se le interponga y no hay quien lo detenga. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesús, que les trajo confusión, que significa Babel, confusión. Y esta confusión viene de Dios. Dice, esta confusión no vino del diablo, ni vino de ningún espíritu, sino que vino de Dios mismo. La confusión la trajo Dios. Cuando tratamos de edificar sin el Señor,
viene confusión. Esta confusión viene de Dios y a Dios no hay quien lo detenga. Bendito sea el Señor. Ahora pasamos a examinar el edificio de la iglesia. El edificio de Cristo, la columna y baluarte de la verdad, no se edifica con ladrillos de barro cocido, sino con piedras vivas que oyen la voz de Dios. Repito, el edificio de Cristo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, no se edifica con ladrillo de barro cocido, sino con piedras vivas que oyen, que escuchan la voz del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Desde el principio, esto sucedió desde el principio por fe, dice. Abel ofreció. ¿Y cuál es la fe? Le habló el Señor. El Señor le tuvo que haber dado un sueño, una visión, para que él trajera un cordero. Igualmente, a Abraham lo llamó el Señor y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Noé Dios también le habló y le dijo que hiciera un arca. Quiere decir que todas las piedras vivas, los verdaderos siervos de Dios, tienen que escuchar la voz de Dios. Al apóstol Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijeron. Tuvo que escuchar a Dios primeramente. Se tiene que escuchar a Dios. Si no se escucha a Dios, no se puede edificar para Él. Bendito sea el Señor. La obra tiene que ser bajo la voz de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Edificado sobre el fundamento, están en Efesios 2, 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio, estamos hablando ahora este es otro edificio. No es la Torre de Babel, estamos hablando de la iglesia verdadera, columna y baluarte de la verdad de Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pasemos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Bendito sea el Señor, que esto nos va a llevar a entender cómo es y con qué se edifica el edificio de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos mirando que tenemos un edificio que es edificado sobre la roca, sobre Cristo, y entonces vamos a pasar a estudiar qué es exactamente la roca. ¿Qué es roca? ¿Qué significa roca? En la cual se va edificando roca sobre roca hasta llegar a la estatura, hasta que la iglesia llegue a la culminación total, hasta que venga Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Santo, el edificio del Señor. La roca es la revelación, eso es una roca. La revelación del Padre, de quién es Jesús, con la cual se edifica la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con Pedro? La roca es la revelación. Vamos a hablar ahora, yo lo estoy tratando de dar a entender a ustedes qué significa roca. Roca es una revelación que viene de arriba. Eso es una roca, no es Pedro. Pedro es piedra. Pedro es una piedra viva, ¿verdad? Pero hay una roca que recibió Pedro. Esa es la misma roca que puso Pablo como fundamento.
¿Cuál es esa roca? De quién es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una roca. Vamos a ir a verla ahora. Mateo 16, 16 al 18. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 18. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, le dieron una revelación que vino de arriba, una revelación que vino del Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dicen, tú eres piedra. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la roca, que es sobre la revelación que recibió Pedro. ¿Entiendes? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Pedro tuvo que recibir la voz del Espíritu, y a eso Jesús de Nazaret le llamó roca, que es lo que les estoy diciendo, lo que Nimrod no quiso recibir. ¿Entienden? Nimrod vino democráticamente y se dijeron: hagamos, vamos a hacer una torre y una gran ciudad y le vamos a poner un nombre para nuestra gloria, vamos a hacer una denominación, y allí es que dicen: tenemos tantos miembros, hemos recogido tanto dinero y ya somos gloriosos en nuestro nombre, las asambleas de Dios. ¿Entienden, hermanitos? Todos estos se confundieron, cayeron en espíritu de confusión, porque no fue el Espíritu Santo el que les habló, no esperaron en Dios, fueron un montón de hombrecitos que sintieron un llamado, pero ellos, en vez de ir a esperar en la voz de Dios que les dijera qué iban a hacer, se fueron a la llanura, salieron de oriente. ¿Entienden, hermanos míos? Salieron de la presencia del Señor, dejaron la voz del Espíritu, no la quisieron escuchar, y entonces miraron una llanurita, y dijeron: ve, qué bueno, allí podríamos hacer una gran iglesia, un gran local, y ponemos a Cash Luna a la cabeza, o ponemos a Billy Graham a la cabeza, que también es apóstata, que tiene una estrella de Hollywood allá en la calle Hollywood, ¿verdad? Todos estos, ellos eran superintendentes. Vamos con el superintendente ¿verdad? Con Benny Hinn, y los pusieron a la cabeza y comenzaron a edificar sin Dios, sin la voz del Espíritu, sin la roca, ¿entiendes? Sin la revelación. Bendito sea el Señor. Todo el que no tiene la revelación del Espíritu, la unción del Santo para andar en la verdad, es ladrillo de barro cocido. Bendito sea el nombre del Señor. Les repito, todo el que no tiene revelación del Espíritu, la unción del Santo para andar en la verdad, es ladrillo de barro cocido. Porque podrán venir hoy y me digan: hermano, yo no tengo una gran denominación, yo tengo un pequeño local y no tengo una gran denominación. Sin embargo, si él no escuchó la voz de Dios para poder edificar, es ladrillo de barro cocido. Tenemos solo el Espíritu Santo, es el único que nos hace piedras vivas, ¿entiendes? Y mientras no hemos escuchado la voz de Dios, no somos piedras vivas. Lo que nos hace piedras vivas es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo es Espíritu vivificante. Vivificante. Entonces necesitamos oír la voz del Espíritu vivificante, y nos hace rocas vivas. Y ya podemos ir a edificar porque estamos escuchando la voz de Dios. Teniendo mucho cuidado con todos los apóstatas. Los apóstatas dicen que escuchan la voz de Dios. Ellos dicen: no, Dios me habló para ir a hacer un montón de dinero y a recoger y defalcar a todo el pueblo. Sabemos nosotros la naturaleza de la palabra de Dios. Si alguno no trae esta doctrina, dijo el apóstol Juan, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. El que predicare otro evangelio sea anatema, anatema. Si uno de estos viene diciéndonos: yo escuché la voz de Dios y no es conforme a lo que predicó Pablo,
es anatema, es anatema. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y la voz de Dios no se va a contradecir. La voz de Dios es la palabra profética más segura en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Todo el que no tiene, como les dije, revelación del Espíritu, la unción del Santo para andar en la verdad, en el Evangelio, la verdad es Cristo, para andar en Cristo, es ladrillo de barro cocido. Pues la iglesia está edificada sobre roca de la revelación. La iglesia está edificada sobre la roca de la revelación y así sucesivamente de revelación sobre revelación, roca sobre roca. ¿Me puedo dejar entender, hermanos míos? Pueden entender si el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Creen ustedes que el Señor después puso esponja? Edifica roca sobre roca. La iglesia, ¿y qué tipo de roca? Roca viva. Y si la primera roca es una revelación que recibió Pedro, sobre esa revelación que tú tuviste, que te dio el Padre, no te la dio carne ni sangre, no te la dio Maldonado, ni Cach Luna, ni te la dieron Nimrod, sino que te la dio mi Padre que está en los cielos. Yo voy a edificar este edificio, mi iglesia. Entonces quiere decir que va a venir roca sobre roca sobre roca. Vamos a entender la palabra, porque la palabra de Dios está sellada. No la puede entender el hombre con la mente humana. Solo el Espíritu Santo nos las puede revelar. Cada palabra de esta Biblia está sellada y se necesita que el Espíritu Santo la desvele. La mente humana no la puede entender. Dios es espíritu y el hombre es carne y para el hombre es locura. La palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, el Dios viviente. No importa cuántos dones tengan los hombres. Los dones no son las revelaciones. La vida eterna es la palabra de Cristo. Él es lo perfecto. Miren lo que les voy a repetir. No importa cuántos dones tengas. Todos estos hombres que tienen dones, que hacen milagros, que hacen maravillas. Quiero decirles que los dones no son la revelación. La vida eterna es la palabra de Cristo, no los dones. La vida eterna es la palabra. Él es lo perfecto. Vamos a ir ahorita a la escritura. Vamos allí. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10. Bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. La gloria y la honra para ti, Señor santo y bendito. Bendito sea Jesús, mi Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10. Miren lo que dice sobre los dones. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, los dones, se acabarán y cesarán las lenguas. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Por qué? Allá arriba nadie va a estar profetizando. Hijo mío, así dice el Señor, pero si el Señor está aquí, lo vamos a ver cara a cara, ni nadie va a estar hablando en lengua. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir, hermanos míos, que cuando venga Cristo no van a haber dones. Y dice Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si ustedes miren que aquí dice que entonces lo que es en parte se acabará, y dice aquí las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Quiere decir que si eso cesa, no era exactamente la palabra. ¿Entienden? La palabra es Cristo, Él es el verbo. Los milagros son para que la gente ayudarla a poder creer. ¿Entienden, hermanos míos? Pero Jesús de Nazaret es la palabra, es el que nos da vida dentro. En el nombre de Jesús, los dones van a cesar, van a acabar. Pero Cristo es lo perfecto y Él nunca pasa.
¿Entienden, hermanos míos? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura, hemos hecho milagros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaban un montón de ungidos. Un montón de ungidos que podían hacer milagros, echar fuera demonios, hablaban muchas lenguas, pero no tenían la simiente interna. Ellos se habían simplemente convertido intelectualmente, emocionalmente. Son un montón de hombres que en una bullanga, oh, el Cristo y esto, entraron emocionalmente a una iglesia y con una furia colectiva, ellos se rindieron y les gustó lo de los dones, lo de hacer dinero, y sin oír la voz de Dios comenzaron a edificar con ladrillos de barro cocido. ¿Entienden, hermanos míos? ¿Y qué pasó? Comenzaron a edificar y llegaron muy largos. Una torre inmensa llegan a ser ahí, unos de 20 millones de dólares, de 40, de 50 millones. Dice que Cacho Luna tiene una iglesia de ¿cuánto? De 120 millones. Maldonado de 20. Todo eso es basura, son basura. No hay palabra de Dios. Están en confusión y van a perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Huyamos de esos lugares. Ninguna de esas cosas que tienen brillo, que es brillo de oropel, que es papel oro. Saben que el papel que brilla como oro, pero no es oro, no es el oro de Jesús de Nazaret, nos debe de llamar la atención. Los hijos de Dios tenemos que buscar a Dios donde 2 o 3 estén congregados. Ahí estaré yo en medio de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Todas las denominaciones religiosas hechas por el hombre tropiezan con la palabra. Las denominaciones no la creen, la palabra. No importa cuánto hablen en lengua, pues ellos desecharon la revelación del Espíritu, la palabra. La revelación del Espíritu es la palabra, para poner sus propios razonamientos teológicos de hombre. Y así edifican Babel en la Odisea. Eso es lo que hacen ellos. Tienen sus propios racionamientos, van a los institutos, van a la universidad, ellos sacan máster y doctorados en teología, pero nunca les ha hablado el Señor, nunca les ha hablado en el Señor. Son teólogos intelectuales. Desecharon las enseñanzas del Espíritu Santo, cambiándolas por sus credos y dogmas humanos, y así tener una gran torre de Babel. Las iglesias apostólicas de la fe en Cristo Jesús, también las apostólicas unidas o independientes, han desechado la guianza del Espíritu Santo. Todo lo hacen democráticamente, unos por votos. Yo he llegado allí y me han dicho, hermano, el pueblo me eligió. ¿Como quién? Como a Saúl. El pueblo me eligió. Y otros echan suerte, otros apostólicos echan suerte, agarran y miran un papelito y este salió pastor. Todo eso es brujería, eso es brujería. Están muertos, solamente que tienen nombre como que viven, pero están muertos. ¿Por qué tienen nombre como que viven? Ellos se llaman apostólicos de la fe en Cristo Jesús. Ellos se llaman los apostólicos unidos. Ellos se llaman apostólicos independientes. Tienen doctrina apostólica. No tienen la voz del Espíritu. No la tienen. No tienen la voz del Espíritu Santo. Otras denominaciones están o han participado de las doctrinas de demonios como el G12, los encuentros. Eso es algo impresionante. Estos son un montón de pastores zánganos, dignos de muerte inmediata. Si el Señor me permitiera decapitarlos y estuviéramos en la ley, yo voluntariamente los decapitara, pero como estamos en la gracia, no puedo y tengo que orar por ellos, para que Dios los quite del camino según su misericordia. ¿Por qué? Porque esos apóstatas son apóstatas irreversibles. Todos estos tipos que llevaron a sus iglesias al G12, a los encuentros, y todas sus iglesias cayeron con espíritus inmundos, cayeron, todas las iglesias que fueron a los encuentros están endemoniados, están suicidándose. A nosotros nos están llamando diciéndonos, mi hijo se quiere suicidar, mi esposa cayó en adulterio, pasó esto. ¿Y dónde? ¿Qué les pasó? Es que cuando estábamos en los encuentros recibieron espíritus inmundos, y los pastores zánganos sacrificaron a sus ovejas por unos pesos, por unos cuantos dólares más.
como la película. Por unos dólares más sacrificaron a sus ovejas y las llevaron ahí al matadero. Pero la gloria sea para Jesús de Nazaret, que el pueblo de Dios va a salir de todo engaño. Bendito sea. Otros tienen las doctrinas de la superprosperidad de Mamón. Estas son otras denominaciones que están edificando con estas doctrinas. Esto es ladrillo de barro cocido. La falsa superprosperidad de Mamón, donde todo es dinero y comienzan, el Señor da los diezmos y la ofrenda, vamos, vamos, y recogen 3 veces la ofrenda y el diezmo, y todo el mensaje es dinero, dinero y dinero, y Dios te va a bendecir, te va a dar un carro y una casa, pero primero ven y echa aquí, porque el pastor necesita andar en un Mercedes, y eso es apostasía, y han apartado al pueblo de Dios del Señor. Otros tienen las doctrinas, esto también es ladrillo de barro cocido, las doctrinas budistas de la visualización de la nueva era. Estas son doctrinas budistas, hinduistas, que quieren usar los poderes de brujería y los han metido a la iglesia. Otros tienen el movimiento satánico de la reforma apostólica, como que si el fundamento apostólico se pueda reformar. La iglesia puede ser reformada porque la iglesia es la única que se puede torcer y tiene que regresar a la palabra. Pero el fundamento apostólico no puede moverse. La palabra de Dios es inconmovible y el fundamento no puede moverse. No tiene sombra de variación ni mudanza. Así es que no hay reforma apostólica. Nosotros tenemos un fundamento, el cual no se puede quitar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese está enterrado, está enterrado. Bendito sea el Señor. El edificio se tiene que edificar sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento, ¿saben cuál es? Este es el fundamento. Jesucristo, apóstoles y profetas. Aquí te traigo el fundamento. Mira, aquí está el fundamento. No puedes cambiar nada de esto, porque si lo cambias, estás en Babel. Y este es el fundamento. Aquí está la voz de Dios. Y de aquí vas a edificar oraciones, ayunos, bendiciones del Señor. Pero no puedes cambiar esto porque si no te vuelves anatema. Te vuelves anatema. Y eso es lo que han hecho todas las denominaciones. Bendito sea el Señor. El movimiento, como les repito, satánico de la reforma apostólica, el reino ahora, que le llaman the kingdom now, el reino ahora, que es una doctrina católica, que el reino es ahora, las calles de ahora, como dice Benny Hinn, las quiero ahora, todos lo quieren ahora, pero lo que tienen es el reino de Satanás en la tierra. Ellos dicen confiesa, decreta, declara y recibe, lo cual es metafísica. La filosofía de Aristóteles. Quiero que sepan que esto es más antiguo que Aristóteles, ¿verdad? Esto viene desde el tiempo de Caín. Los caínes son los que seguramente tenían contacto con Satanás y él les enseñó todos los ángeles caídos y todo esto. Se comunicaron con Caín y Caín comenzó a hacer su reino y todo y establecieron una gran ciudad y todo guiada por el diablo. Después vinieron Janes y Jambres, que también tenían esos poderes de la visualización y de decreta, declara. Modernamente, estas filosofías vinieron a parar en Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego, el cual hizo 14 volúmenes, entre los cuales uno es metafísica, que es todo esto, decreta, declara y tratar de mover las cosas con un poder de brujería. En el nombre de Jesús, que el Señor Jesús reprenda al diablo y ate y ligue a todos los demonios en el nombre de Jesús. Recuerden que todos estos están destinados para ser desobedientes e ir a perdición. ¿Cómo se los vamos a probar? Vayan a 1 de Pedro 2.8. Vamos a 1 de Pedro 2.8. Para que miren ustedes que todos estos están destinados para ser desobedientes e ir a perdición. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Quién lo va a leer? Léelo, Franco. Nombre de Jesús. Léelo ahí, Franquito.
Voz alta, bien, bien alta. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fueron desobedientes, dice, están destinados. Están destinados para ser desobedientes. Quiere decir que ya están predestinados para hacer eso. ¿Entienden eso, hermanito? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miren, hermanos míos, dirán y preguntarán, ¿por qué este hermanito Federico viene y les tira tan duro a los apóstatas? Quiero decirles que Dios me envió a Nicaragua y tengo que obedecerlo. Y aquí me voy a quedar en Nicaragua para que todos los apóstatas puedan entender esto. Vengo a decapitar a los profetas de Baal con la espada del Señor, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo aquí en Nicaragua va a ser libertada para el Señor. El remanente de Jesús va a ser liberado en el nombre de Jesús. Yo entrego a todos los apóstatas de Nicaragua, donde el Señor me envió, en las manos de Jesús de Nazaret, para que suelten a la iglesia y ellos caigan en la mano de Dios, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Pueblo de Dios, sal de la apostasía, en el nombre de Jesús. Si Jehová es Dios, síguelo, no te quedes con los apóstatas, pueblo de Dios. Nótese que los ladrillos de barro fueron cocidos con fuego. Vamos a ver a eso. Ahí los quiero. ¿Se acuerdan que les dije? Digan fuego. ¿Por qué? Miren esto. Los ladrillos de barro fueron cocidos con fuego. Igualmente que también la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Con el fuego. Dice que el Señor nos bautizó con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y también los ladrillos de barro. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, nótese que los ladrillos de barro fueron cocidos con fuego, igualmente que las piedras vivas, las cuales fueron bautizadas con el Espíritu Santo y fuego. Los dos edificios tuvieron bautismo de fuego. La diferencia entre las piedras vivas y los ladrillos de barro cocidos es que las piedras vivas obedecen la palabra y los ladrillos de barro cocidos no la obedecen, ni aún la creen, pues los ladrillos son imitación y no tienen la vida de Cristo en ellos. O sea, son imitación de piedras vivas. Ellos son ladrillos de barro, cocidos, y nosotros somos piedras vivas, donde el fuego del Espíritu Santo nos bautizó en el nombre de Jesús, pero cayó el fuego sobre los dos. El Espíritu Santo internamente es la verdadera vida de Jesús en nosotros, la simiente de Cristo. O sea, quiero llevarlos a que entiendan las dos formas del Espíritu Santo. Tenemos una forma que es la forma interna. Eso se llama la nueva creación, el nuevo nacimiento. Y la otra es un bautismo que viene sobre. O sea, el interno es un lingote de oro. Es la simiente original de Cristo, su palabra. Y la recibimos cuando creemos. Se lo voy a demostrar ahora. El otro es un baño de oro que viene sobre los hijos de Dios, pero también viene sobre los ladrillos de barro cocido. Hermano, ¿y cómo es eso? Vamos ahora a la palabra, bendito sea el Señor. Vamos a Juan, capítulo 20, versículo 19 al 22. Vamos a ver primero cómo es que primeramente se recibe el Espíritu Santo internamente. Internamente, digan internamente. Ok, internamente, vamos, siempre tenemos que recibir el Espíritu Santo internamente. Eso es una nueva creación, estos no son dones, estos no son ningún don. Acuérdense que los apóstoles todos tenían ya el Espíritu Santo, ahora se los voy a demostrar y el Señor les dijo, espérense, yo sé que tienen la vida y pueden cambiar y pueden ser transformados internamente, pero yo también les voy a dar poder para que venga sobre vosotros, poder para ir a testificar. Poder, bendito sea el nombre del Señor, pero si no tenemos la vida primeramente, ese poder va a hacer que se rompa el odre y el vino se echa a perder. Bendito sea el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, digan, estando las puertas cerradas. ¿Sabes por qué? Dice,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Vino Jesús. Qué lindo. Estando las puertas cerradas. El señorío del Señor, estando las puertas cerradas. ¿Sabes cuándo viene a hacer eso? Estando las puertas cerradas, pero a los que están separados para Él, a los que se han separado, a los que le han creído, Él entra, porque ya son de Él, son su propiedad, y Él no tiene que tocar puerta, Él entra y se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. La vamos a volver a leer, dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio Jesús, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, miren qué tremendo lo que les vamos a enseñar ahora. Bendito sea el nombre, que el Señor me lo enseñó hoy a mí, mientras les mostró las manos y el costado. Qué impresionante. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, miren esto, entonces ¿qué? Después que les mostró las manos y el costado, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. 2 veces le dice paz a vosotros. Uno cuando Él entra estando las puertas cerradas. Después viene y les hace una manifestación. El Señor dice, a los míos yo me les manifestaré. ¿Se acuerdan de eso? La Escritura. La manifestación es que Él les está predicando. Él les está manifestando su obra. Y les está mostrando las manos que tienen las llagas y su costado traspasado. En otras palabras, el Señor está haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiere decir, quiero llevarlos a esto, hermanos míos, que Jesús de Nazaret, porque quiero llevarlos a esto, vamos a seguir la lectura, bendito sea el nombre de Jesús, miren esto aquí. Entonces Jesús les dijo, versículo 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿cómo te envió el Padre? A enseñarles las manos y el costado con la llaga en la mano y el costado traspasado. Así predicó Pablo, como les dije, ¿verdad? El Señor, así yo los envío, dice. Así también yo os envío. ¿Cómo nos envía el Señor? A predicar a Cristo y a este crucificado. Bendito sea el Señor. Y habiendo dicho esto, miren esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a explicar esto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Jesús de Nazaret entrando con las puertas cerradas, a su pueblo separado, puesto en medio, enseñándole, diciéndole paz a vosotros, e inmediatamente les enseña la llaga y el costado traspasado. Esto significa, esta es la nueva creación. Esto es lo que yo hice por ustedes. Aquí están todos sus pecados perdonados. Aquí están todos sus pecados perdonados. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos se regocijaron. ¿Saben qué significa eso? Que no dijeron, uy, qué horror lo que te pasó, sino que ellos dijeron, gracias Jesús, te amamos, te adoramos, mira lo que hiciste por nosotros, nos regocijamos en tu sacrificio. ¿Y saben qué hizo Él? Así como el Padre me envió a enseñarles así mi obra, lo que les envío yo a ustedes, a Pedro, a Juan, a Pablo, que me vayan y me lleven crucificado, enseñando y publicando a toda la gente a Cristo crucificado. Y entonces, bueno, los envío. Y después de esto, dice, después de haberle dicho esas palabras, dijo paz a vosotros, y resulta que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que cada vez que un predicador lleva a Jesucristo y a este crucificado, todos los que creen
reciben el Espíritu Santo. Y es por fe. ¿Entienden, hermanos míos? ¡Hala, qué tremendo! Así es como se recibe. Esa es la forma verdadera. O sea, esa es el Espíritu Santo que nos da la vida eterna. Es al creer. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros creemos en el costado que fue traspasado, que el Señor murió por nosotros, y sus manos, que Él fue crucificado, y nosotros creemos, ¿me entiendes? Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo. El soplo de vida, porque el Señor es espíritu vivificante. Soplo de vida en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? ¿Qué clase de cosa más linda? Bendito sea el Señor. Que cuando, claro, llega Pablo y dice, y me propuse no saber nada, sino que solo les traigo lo mismo que allá hizo el Señor, mostrarle las manos y el costado. Aquí se los traigo, a Cristo crucificado. Y como todos ellos se regocijaron, los que Pablo les predicó, se regocijaron, les sopló el Espíritu Santo, ¡fum! Y recibieron una nueva vida. Esto no es el día de Pentecostés, esto es la vida de Cristo, esto es la simiente original, esto es el Espíritu de Jesús, su vida misma, dentro de nosotros internamente, que nos cambia la vida. Los dones no nos cambian. El bautismo del Espíritu Santo no cambia. Eso es un poder para testificar del Señor, profetizar, hacer milagros, pero el que nos cambia es la persona de Jesús de Nazaret dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces, hermanitos, Efesios 1 al 13. Alabado sea Jesús. Alabado sea Cristo. Qué lindo. Recibid el Espíritu Santo. Así se recibe el Espíritu Santo. Regocijándose, viendo las manos y el costado de Jesús. Por fe, cada vez que nosotros le presentamos a alguien, a Jesucristo y a este crucificado, y se regocijan, que es que crean en Él, se regocijan en el sacrificio, reciben el Espíritu Santo. ¿Están claros, hermanos míos? Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, qué lindo eso, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, que este es Jesucristo y a este crucificado, y habiendo creído en Él, cuando creemos, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que cuando creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la vida de Jesús en nosotros. Cuando creemos en Él, recibimos el Espíritu Santo en forma de la vida eterna, la nueva creación. Alabado sea el nombre santo de Jesús. Vamos ahora a Juan 4:14, para que ustedes miren qué es, para afirmar muy bien esto que estamos hablando, en el nombre de Jesús, esta revelación, porque todo va de roca en roca, de revelación en revelación. Así es como crece el pueblo de Dios, así es como el Espíritu de Cristo nos da vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Cuando se predica la palabra de Dios, nosotros vamos siendo edificados y nos produce temor del Señor para no pecar. La claridad de su palabra, el entendimiento espiritual, es tan precioso y tan lindo que nos quita el deseo de pecar en el nombre de Jesús y nos desvela la vida eterna. La vida eterna, precioso es Jesús de Nazaret nuestro Dios. Dice aquí, mas el que bebiere del agua que yo le daré, miren esto Jesús hablando, no tendrá sed jamás. ¿Saben cómo se bebe? Creyendo. El que bebiere. ¿Cómo ustedes creen que se bebe el agua? El agua es la palabra, creyéndola. Mas el que creyere, dice, bebiere del agua, de la palabra que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea su nombre. Cuando creemos esa palabra preciosa,
salta para vida eterna. Bendito sea su nombre. Eso es el Espíritu que tenemos que recibir, que hemos recibido, que tienen que recibir todos los que todavía no han creído. Cuando nosotros hemos creído, hemos bebido esa palabra, recibimos el Espíritu en forma de la vida misma de Jesús, porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, si alguno no tiene los dones, si alguno no habla en lengua, si alguno no ha hecho milagros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo se recibe? Creyendo, hermanos míos, creyendo en el Cristo, en su sacrificio. Cuando creemos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibimos el soplo de vida del Cristo, Espíritu vivificante. Bendito sea su nombre. ¿Están claros todos, hermanos míos? Amén. La gloria sea para Cristo. El bautismo del Espíritu Santo no es interno. Ahí vamos ahora. Ahora vamos a hablar del segundo. Estamos de la primera forma, que es que se recibe el soplo de vida del Espíritu vivificante, el cual es Cristo, el segundo Adán. Recibimos el nuevo nacimiento, la vida, al creer en Él. Entonces ahora, quietecito ya, teniendo la vida, habiendo resucitado nuestro espíritu, vamos a esperar el poder. Ese poder que tenemos que recibir es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a testificar de Jesús de Nazaret. Ahí nosotros recibimos una unción especial que nos guía a toda verdad. Porque así es como trabaja esto. Recibimos la vida y cuando recibimos la vida nos volvemos rocas vivas. Porque si nosotros no recibimos el Espíritu de Cristo en esa forma, nosotros seguimos siendo ladrillo de barro cocido. Y el ladrillo de barro cocido puede ir a Pentecostés. Yo se lo voy a demostrar. Puede ir a Pentecostés, recibir los dones, recibir la unción, hablar en lenguas e irse al infierno. ¿Entienden? Y puede hoy, pero ¿por qué? Hemos hecho milagros, fuimos a recibir el Espíritu Santo y comenzamos a echar fuera demonios e hicimos todas las señales. Y Él les dice, nunca os conocí, dice el Señor, nunca os conocí, porque nunca verdaderamente se arrepintieron, nunca creyeron en mi sacrificio, porque si hubieran creído, nunca hubieran predicado un falso evangelio, sino la palabra santa y preciosa de Jesús. ¿Entienden? El fruto, dice, el árbol se conoce por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que hable esta palabra, que dé buen fruto, este es el buen fruto, ¿verdad? Ese es árbol del Señor. Pero todo árbol que predique otro evangelio no es árbol del Señor. ¿Entienden, hermanitos míos? En el nombre de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo no es interno, es sobre nosotros. No por dentro, sino sobre nosotros. Por eso muchos, teniéndolo sin tener el Espíritu interno, la simiente de vida, es decir, teniendo los dones, le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y Él declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos no tenían la vida de Cristo interna, solo tenían un baño de oro, pero no tenían el lingote de oro por dentro, en el corazón. Son como Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam, profeta de Dios, él estaba ungido, él era profeta. Miraba todas las cosas, todo el futuro. Él, dice la palabra de Dios, tenía los ojos abiertos, pero caído. Quiere decir, los ojos abiertos es que era espiritual. Él había recibido la unción para poder ver todo, pero su corazón no era recto. No tenía un corazón para con Dios. Judas Iscariote, vamos a poner ahora. Tenemos primero, antes de Judas Iscariote, vamos a darle una vuelta a Saulito. Saulito, rey de Israel, primer rey. Ustedes saben que Saúl, el pueblo fue el que lo escogió. Ellos dijeron, queremos un rey que pelee nuestras batallas. Y el Señor dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí, le dijo. Pero ok, dales un rey, le dijo, ahí está. Y el Señor todavía se dignó a enviar su espíritu sobre él y Saúl profetizó.
Vino el Espíritu de Jehová sobre él y tuvo una gran ira y desarretó unos bueyes y fue a la guerra y Dios le dio grandes victorias. Pero Saúl no tenía el amor para el Señor. Él era un egocéntrico, rebelde y perverso. Y dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, ahí nos estamos dando cuenta que esto no se trata de los dones. Se trata de primero recibir el Espíritu interno, la vida de Jesús. Judas Iscariote. Vamos a ver a Judas, el Iscariote. Él fue comisionado para hacer milagros y maravillas, echar fuera demonios, resucitar muertos y limpiar leprosos. Jesús de Nazaret envió a los 12 a hacer todo esto. Y se regresaron contentos y diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, no os alegréis porque los demonios se os sujetan en mi nombre. Alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque ahí estaba Judas, que ya sabemos que no estaba escrito, bendito sea el nombre del Señor, sino que regresó a su propio lugar. Simón el mago, ahora vamos a hablar. En el libro de Hechos, estamos entrando ya en el Evangelio. Por si alguno dice, el hermano Federico está hablando del Antiguo Testamento. Simón el mago, vamos a estudiar a Simón el mago. Dice que Simón el mago había sido mago y había engañado a todo el pueblo. Cuando vino Felipe a predicar a Samaria, el mismo Simón creyó y fue bautizado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús fue bautizado, ¿verdad? Simón el mago. Y estando siempre con Felipe, porque cuando habían recibido la palabra en Samaria, habiendo recibido, mandaron a llamar a Pedro y a Juan y le dijeron, hermanos, aquí recibió todo el mundo y yo los bautizamos en el nombre de Jesús, necesitamos que ustedes vengan y le pongan la mano para que toda esta gente reciba el poder del Espíritu Santo. Entonces viene Pedro y Juan y dice la Biblia en el libro de Hechos que Simón el mago siempre estaba con Felipe. Entonces solo les quiero hacer un panorama. Imagínense ustedes que tenían toda Samaria, había escuchado la palabra de Dios, suponiendo que hubieran unos 2,000 o 3,000 hombres, de los cuales Simón el mago era el que estaba al lado de Felipe. Entonces quiere decir que andan juntitos. Cuando viene Pedro y Juan, dice que vinieron y les impusieron la mano a todos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Quién lo recibió primero? ¿Ustedes creen que Pedro y Juan comenzaron a poner las manos allá? ¿Ustedes no creen que primero vinieron donde está Felipe? Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo sucedió esto? Mira, Pedro, aquí toda la gente ya los bautizamos y ya el Señor pues ha tocado sus corazones, todos pues han recibido la palabra. Entonces vino el apóstol Pedro y comienza por el primero. ¿Quién es el primero? Simón el mago, que está al lado de Felipe. A ver pues, vamos con este. Y ¡pam! Le ponen la mano, recibe. Comienzan ahí sucesivamente, y les ponen el Espíritu Santo a todos, lo reciben. Entonces Simoncito el mago, él viene y le dice a Pedro, ya él estando bautizado con el Espíritu Santo, está bautizado en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo, yo quiero también un ministerio apostólico, como el que tiene Maldonado y Cacho Luna, dice. Quiero un ministerio apostólico para poder yo, le dice, poner la mano. Y entonces le dice Pedro, perezca tu dinero contigo porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él creyó que podía comprar un ministerio apostólico con dinero, el don de Dios. Quiere decir que este hombre tenía un corazón que no era recto, por lo tanto, no tenía la vida del Santo, Santo, Santo dentro de él. ¿Qué es lo que había pasado con él? Lo mismo que pasó con Cacho Luna y Maldonado. Por eso les dije, ¿qué pasó? Son hombres que por emociones entraron en Jesús de Nazaret y ellos tienen ahora un ministerio, un apostolado, pero con un corazón torcido, ¿entiendes? Torcido, como el que tenía Simón el mago. ¿Están entendiendo, hermanitos míos? Y entonces estos, ¿verdad? Todos estos, ahí Pedro se lo negó a Simón el mago. Sin embargo, ¿quién se los va a negar ahora a este? Todos lo hacen por dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora aquí.
Estábamos ahí con Simón el Mago. Habiendo recibido el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo, quiso comprar después un ministerio apostólico a Pedro y se halló que su corazón no era recto para con Dios. Seguramente Peter Wagner, ustedes saben quién es Peter Wagner. Peter Wagner, ¿verdad? Él es el padre del movimiento de la Reforma Apostólica. Él es el que está vendiendo unos diplomas allá en California. Él los vende en Los Ángeles, California, allá en Hollywood. Él está vendiendo está en Pasadena, que diga Pasadena, California. Ahí él está firmando unos títulos apostólicos, pero que los da Satanás. Eso los da Satanás. ¿Ves? Ahí compró Cash Looney Maldonado y César Castellano, todos ellos tienen esos titulotes. Ahí creo que los venden por algunos, me imagino que a ellos se los vendieron bien caros, porque como tienen reales, pues se los vendieron bien caros. Otros los compran como en $20,000. Pero la cosa es esa. ¿Quiénes de ustedes quisieran uno de esos títulos de apóstoles? ¿Quiénes? Yo no quiero ninguno de esos títulos. Yo prefiero y quiero y nada más quiero esto, la palabra preciosa, y ser piedra viva y no ladrillo de barro cocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero de seguro Peter Wagner en Pasadena, California, se lo hubiera vendido a Simón el Mago por unos cuantos dólares. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hechos 2, vamos a Hechos 2, versículo 16 al 18. Vamos a ver ahora, quiero que pongan mucha atención en el nombre de Jesús, porque esto les va a abrir el entendimiento sobre estas cosas. Hermanitos míos, miren esto. No se me cansen, tengan hambre en el nombre de Jesús. Señor, ponle hambre a tu pueblo, Señor. Ponle hambre a tu pueblo, Señor. Mas esto es lo dicho, está hablando el apóstol Pedro, y lo está hablando ya cuando ya vino el Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Miren que estamos hablando en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, los postreros días ahora, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Digan sobre toda carne. Ala. Derramaré sobre toda carne. Miren eso, toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahora viene aquí. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Se dan cuenta que el Señor 2 veces lo dice? Aquí, en la profecía, en el libro de Joel. ¿Qué dice? Primeramente dice que va a derramar de su espíritu sobre toda y de cierto sobre sus siervos y sus siervas. ¿Qué significa? Que la lluvia cae sobre buenos y malos, cae sobre toda carne y también sobre los siervos y las siervas de Dios. ¿Entienden eso? La lluvia cae sobre el trigo y la cizaña. Estaba el trigo y la cizaña, le dijeron al Señor, ¿quieres que la vayamos y la arranquemos? No, dijo el Señor. Dejadla crecer, no vaya a ser que arranquéis el trigo, sino que dejadla crecer una juntamente con la otra. ¿Y cómo va a crecer? Tiene que caer la lluvia. La lluvia, les cayó la lluvia del Espíritu Santo, pero la cizaña no tenía el trigo por dentro, no tenía el lingote de oro, no era trigo, era solo forro, era la cizaña. Y cuando cayó la lluvia, creció, pero al final de la siega, abrieron el forro y no estaba el grano. ¿Entienden, hermanos míos? Pero sí recibió lluvia y hacían milagros. Y hacía también, hablaba en lenguas y también profetizaba. Pero no estaba la vida de Jesús adentro de ellos. Nunca os conocí, dijo el Señor Jesús. Nunca os conocí. No los conoció jamás. Pero tenían la unción. ¿Entienden, hermanos míos? Estas cosas son necesarias saber. Por eso nosotros no vamos por los milagros. No vamos detrás de los milagros. Vamos detrás de Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús.
El bautismo del Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, el trigo y la cizaña, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, dijo el Señor. La lluvia cae sobre buenos y malos, el trigo crece juntamente con la cizaña hasta el final de la siega. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora miren, para que sepan cómo es tener el trigo internamente. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? El dinero, como lo aman todos los apóstatas. Entonces dice, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el dinero y la gloria de los hombres. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hicieron un nombre, para qué se hace un nombre? Si nosotros tenemos un nombre sobre todo nombre, no nos podemos hacer de un nombre. Yo tengo un nombre para la gloria porque nuestra iglesia se llama tal y ha conquistado hasta todo, lo tenemos sillas, tenemos esto, tenemos 20 millones de dólares. No queremos ningún nombre aparte del nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese nombre nadie puede jactarse porque todo es de Él y para Él. No es para mi gloria, es para la gloria del Cordero. Pero los de Babel se hicieron un nombre para jactarse, ¿entiendes? Para ser ellos los grandes piches ahí con Nimrod. Entonces miren esto, hermanos míos. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el dinero y la gloria de los hombres, y no ha muerto a su vida pecaminosa. ¿Saben por qué no ha muerto a su vida pecaminosa? No han muerto a su vida pecaminosa porque no tienen la vida interna de Jesús. Entonces no tienen poder para cambiar, pero sí tienen poder y unción, ¿entiendes? ¿Y cómo es eso? Sí tienen los dones, no te preocupes, porque Balaam amaba el dinero, él amaba el premio de la maldad, el cual es el dinero. Entonces resulta que él amaba el dinero, Balaam, pero era profeta. Y dicen, pero ¿y cómo? Sí, las profecías son reales y verdaderas. Y todo esto, y Judas también, y todo esto, y entienden eso, hermanos míos, y se fue al infierno. Pero no amaban al Señor, no amaban al Señor, sino que el amor del Padre no estaba en ellos. Ellos amaban al dinero, la gloria de los hombres. Y el que no ha muerto a su vida pecaminosa por medio del poder del Espíritu interno, porque esa vida pecaminosa no se cura, no se cambia con los dones, con el bautismo no se cambia. Tiene que haber la vida interna por medio del poder del Espíritu Santo. Todavía no es piedra viva. Repito, vamos a repetir esto. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el dinero y la gloria de los hombres, y no ha muerto a su vida pecaminosa por medio del poder del Espíritu interno, todavía no es piedra viva. Aunque tenga el bautismo del Espíritu Santo sobre la carne. Recuerdan que cae sobre toda carne, ¿verdad? Exteriormente cae. ¿Entienden? Aunque hable muchas lenguas, no tiene todavía la vida interna. Nos volvemos piedras vivas cuando creemos y obedecemos primeramente la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando creyeron a Cristo, que se les mostró, entonces sopló sobre ellos y les dijo, así como el Padre me envió a mí ahora aquí, y a que les mostrara lo que he hecho por ustedes, os envío, vayan y muéstrenlo a los demás. Y el que se regocije va a recibir el Espíritu Santo y va a ser transformado, porque esa es la obra y el poder que tiene el creer en mi sacrificio, que te cambia la vida, que te da el Espíritu Santo, que te da un nuevo nacimiento. ¿Entienden, hermanos míos? Bendito sea el nombre del Señor. Nos volvemos piedras vivas cuando creemos y obedecemos primeramente a la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es esta. Y escuchamos la voz del Espíritu Santo. Ya sabemos que las piedras vivas, cuando creen, comienzan a escuchar la voz del Espíritu Santo, el rema de Dios, la cual es una repetición de su misma palabra. Escuchen esto, para que no digan después que cuando viene el rema, la voz del Espíritu, nunca contradice a Logos, jamás.
que Dios me dijo que una unción apostólica, que eso, como dice Maldonado, y los decretos nuevos y una nueva revelación. Del diablo viene, de Satanás vienen todas las nuevas revelaciones. Todo está dado. Y Pablo dijo, si alguno predicare otro evangelio, otra revelación de la que yo les he dado, sea maldito. ¿Entienden, hermanos míos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiere decir que cuando nosotros recibamos el rema, siendo ya rocas vivas, porque nos vivificó el Señor, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, que es una repetición de esto. Quiere decir, hermanos míos, que nunca va a contradecir el Logos, sino que va a repetir sus palabras en nosotros, pero se va a volver vida en nosotros, porque es el rema, que es el Espíritu, la palabra repetida 2 veces. Es la palabra de Jesús de Nazaret repitiendo su propia palabra para nosotros, para un caso específico, particular para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, la palabra profética más segura es la palabra Logos, y escuchamos la voz del Espíritu Santo, el rema de Dios, la cual, ¿verdad? El rema de Dios, la cual es una repetición de su misma palabra directa y exclusiva para nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo había sido llamado por el Señor? Aún el Señor ya le había hablado y le había dicho que fuera a la calle derecha. Y ahí llegó, ¿verdad? Ananías, que tuvo la visión, y él tuvo la visión de que un varón le ponía la mano y recobraba la vista, y Ananías también, y el Señor dijo, instrumento escogido. Miramos que Pablo llegó por allí, sin embargo Pablo todavía no había empezado sus viajes misioneros, o sea, no había comenzado a edificar. Y entonces dice la palabra de Dios que comenzaron a buscar en ayuno y oración la voz de Dios, y vino la voz de Dios y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. ¿Entienden, hermanos míos? Esto no se trata de que Dios dice que yo quiero predicar. ¿Te habló ya Dios? Ya dijo, apartadme a fulano para la obra. ¿Te envió Dios? ¿Te habló Dios? ¿Oíste su voz? Porque si no has escuchado su voz, tú eres ladrillo de barro cocido todavía, y todavía no puedes edificar, y va a venir confusión. Necesitamos oír la voz de Dios, porque cuando oímos la voz de Dios, entonces Dios va a estar con nosotros y Él respalda su obra. Porque si Dios nos manda, es que Él va detrás de nosotros, y Él va a hacer, sostener y edificar y crecer su iglesia, y no va a prevalecer las puertas del infierno contra ella. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el Señor va a dar revelación sobre revelación. Cuando Él envía a un hombre que ya escuchó la voz de Dios, y el Señor le dice, ve, porque dirás lo que yo te digo. ¿Entienden, hermanos míos? Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor, ¿se acuerdan cómo escogió a sus discípulos? El Señor los escogió a todos, uno por uno. Él fue donde estaba Pedro y le dijo, ven, sígueme, yo te haré pescador de hombres, ¿verdad? También fue donde Leví, y pasando, dice, por el banco de los tributos públicos, también le dijo, sígueme, y lo siguió. Nadie puede llamarse solo. El Señor tiene que constituir, llamar y enviar a los siervos de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor dijo, no escogí yo a vosotros, y uno de vosotros es cachluna, es diablo. Quiere decir que el Señor ha llamado a todos estos. Sin embargo, ellos se prestaron para torcer y escuchar a Satanás. ¿Cómo saber si somos piedras vivas o ladrillos de barro cocido? Vamos a saber ahora. ¿Cómo saber si somos piedras vivas o ladrillos de barro cocido? Vamos a saber ahora, en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a saber si somos piedras vivas o ladrillos de barro cocido? Profetizar, hablar en lenguas, echar fuera demonios, predicar, saltar, temblar, danzar, diezmar y ayunar, tener ropa decorosa, pelo largo, no es la prueba de ser una roca viva con la cual se puede edificar la casa espiritual de Dios. Repito, profetizar, hablar en lenguas, echar fuera demonios,
predicar, saltar, temblar, danzar, diezmar, ayunar, tener ropa decorosa, pelo largo, no es la prueba de ser una roca viva con la cual se puede edificar la casa espiritual de Dios. Lo único que prueba que somos rocas vivas es cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Andamos en amor y en santidad interna, no externa. Todas las cosas morales buenas, como decir, la ropa decorosa. El Señor dice que la mujer se vista con decoro. Eso es algún mandato del Señor. Sin embargo, eso lo puede fingir cualquiera. Cualquiera se puede poner una falda larga, se deja crecer el pelo. Pero nadie puede fingir un corazón lleno de amor que ama a su hermano. Nadie puede fingir ni nadie puede esconder los deseos pecaminosos que hay en él, porque se le salen la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros, entonces la obra de Dios es una transformación adentro de nosotros. ¿Entienden, hermanos míos? Esa no se puede esconder, no se puede esconder. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Ya vamos a terminar pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Primero hay que tenerlos. Los tiene que tener en el corazón, haberlos creído. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es el que obedece a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre. Quiere decir, el que me obedece será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a Él. Él se va a manifestar a esas personas. ¿Cómo? Hablándoles. Me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir que le va a hablar por dentro. ¿Entienden eso? Es la voz del Espíritu interna, en su corazón, en su espíritu. Ahí es donde habla Dios. La simiente de Dios en nosotros habla al Espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. El que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras. Quiere decir que verdaderamente el que no obedece a Dios no guarda su palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre, dice, que me envió. Vamos a Juan, versículo 8, ahí mismo estamos en Juan, capítulo 8, versículo 47 al 49. Amén. Miren esto es un misterio para que miren cómo es esto. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice, miren esto: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le dijo el Señor a los fariseos. Pero esto nos dice a nosotros: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Entienden? El que no es de Dios, no las escucha. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque por esto no las oís vosotros. No las escuchaban, quiere decir que no las recibían, porque no sois de Dios. Quiere decir, hermanos míos, que esto no es un juego religioso, ni asistencia en un local, ni nada de eso, hermanos míos. Esto es oír la voz de Dios. ¿Y saben cómo se escucha? Teniendo a Dios adentro. Porque la única manera de oír la voz de Dios es teniendo a Dios, y Él nos habla internamente. Bendito sea el nombre del Señor. Las rocas vivas no debemos basar nuestras vidas espirituales en las sensaciones externas del Espíritu Santo. Quiero que sepan, hermanos míos, que ustedes saben muy bien que hay sensaciones que el Espíritu Santo tiene, que bendito sea el Espíritu Santo, queremos todas. Sin embargo, no podemos basar nuestra vida espiritual en esas sensaciones.
El hermano, mira cómo está lleno de Dios, está temblando, y las mujeres haciéndole así, y los movimientos. Yo no estoy hablando en contra de eso, que no se me malentienda. Esos son manifestaciones externas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da erizamiento. Mira cómo me ericé. Pero también los adúlteros se erizan, porque también ellos recibieron, ¿entiendes? El trigo y la cizaña, el fuego. ¿Entienden, hermanos míos? Entonces, por eso les digo, las rocas vivas no debemos basar nuestras vidas espirituales en las sensaciones externas del Espíritu Santo, erizamientos, temblores, saltos. Se ponen a saltar los de la Pentecostal Unida, a hablar en lengua, ni aún en profetizar o echar fuera demonios. Pues conocemos que muchos en aquellos días le dirán: en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos en las plazas. Y el Señor les declaró: nunca conocí a hacedores de maldad. Estos no tenían la vida interna del Espíritu, porque eran ladrillos de barro cocido, aunque tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y por lo tanto no podían obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían la vida de Cristo interna no la tenían, solo tenían el bautismo que es sobre toda carne. ¿Están entendidos, hermanos míos? Porque ahora les aclaró esto, pues, ¿cómo es esto? Si hay gente que hace milagros y va a ir al infierno, nunca os conocí. Claro, ellos no habían recibido el soplo viviente, vivificante de Jesús de Nazaret, que se recibe por la fe, se recibe arrepentido de todo tu corazón, regocijándote en el sacrificio de Jesucristo. Cuando un hombre ha recibido eso, genuinamente, no como Simón el mago, que fue por una emoción colectiva, estaban todos allí, él miró los milagros que se hacían, dice, cuando vio Simón los milagros que se hacían por mano de Felipe, entonces él mismo creyó y se bautizó. Eso es emocionalismo. Muchos cristianos son cristianos intelectuales, emocionales, falsos. Y van y reciben, porque la lluvia cae. Y ahí estaba esta culebra, ahí le cayó la lluvia también. Y hablan en lenguas y de todo. Pero no tienen la vida de Cristo Jesús. Casi todos dejan a sus esposas. Un montón de pastores que se dejan a sus esposas, se van con otra más joven y todo eso. No tenían la vida interna de Cristo. No saben cuál es la verdad. Jamás. Son ladrillo de barro cocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otro gesto. Los pastores que son piedras vivas, los verdaderos, no toman la piedad como fuente de ganancia. Los verdaderos pastores del Señor, que son piedras vivas, que tienen a Cristo por dentro, no toman el ministerio como fuente de ganancia. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 5 al 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vamos a descubrir en este pasaje muchas cosas, rapidito. Miren esto. Estos eran predicadores, pero estos, dice Pablo, que no tenían, miren esto, no tenían el Espíritu Santo interno. Pero miren lo que pasaba aquí. Disputas necias de hombres corruptos, le llama él, de entendimiento, corruptos de entendimiento, privados de ¿qué? ¿Y quién es la verdad? Cristo. No tienen a Cristo estos hombres, que toman la piedad como fuente de ganancia. Se metieron al ministerio para pedir ofrendas y diezmos y vivir bien. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad. O sea, gran ganancia es predicar, servir a Cristo, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Entienden, hermanitos? Lo repito. Disputas necias de hombres corruptos, dice, de entendimiento. Estos son pastores, evangelistas y maestros. Corruptos de entendimiento y privados de Cristo. Privados significa que no lo tienen, ¿verdad? Ustedes están privados de la verdad, están privados de Cristo. ¿Por qué? Ustedes nunca se arrepintieron. No tienen la semilla de Cristo, pero andan haciendo milagros y maravillas. Y tomaron la piedad, fueron a vender como Simón el mago. Ese era el propósito de él.
dame un ministerio apostólico, yo quiero ir a vender estos milagros, así como te lo voy a comprar. Él pensaba que se podía comprar, él quería ir a vender sanidades y todo, como hacen todos los apóstatas. Trae, siembra tu milagro, ven acá. Todo eso es apostasía infernal. Bendito sea el nombre de Jesús, que nos libre de tal maldad. Las rocas vivas basamos nuestra seguridad espiritual en que obedecemos la palabra de Dios por medio de su poder que nos sostiene. Porque nadie puede sostenerse en Cristo si Cristo no lo sostiene, hermanos míos. Dice, nada podéis hacer sin mí. ¿Recuerdan eso? Entonces, como les dije, las rocas vivas basan sus palabras, o sea, la seguridad espiritual de ellos, en que obedecen la palabra por medio del poder de Cristo que los sostiene. Porque nadie se puede apoyar en su propia prudencia y decir, no, yo me voy a sostener. Nos sostenemos por fe en el poder poderoso de Jesús de Nazaret que nos sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos terminando. Primera de Juan, versículo 2 al 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios mío, no dice el que dice que permanece en él debe hacer milagros, ni hablar en lengua. Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? ¿Ah? ¿Cómo anduvo? Santo, 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 recto, derecho. Nunca mintió, no se halló engaño en él. Bendito sea su nombre, alabado sea Jesús. Aplausos para Cristo. Y terminamos con esta escritura, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Alabado sea su nombre. Terminamos con esta escritura. Lo tienen en el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí tienen ya la respuesta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿cuál es aquel? Por eso les mostró las manos y el costado. Cuando ellos se regocijaron con él, creyeron en ese sacrificio, ¿verdad? Y a todos los que se les predica, es nacido de Dios. No dice cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, sino cuando creen. ¿Entienden, hermanos míos? Cuando creen. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿creen ustedes que Jesús es el Cristo? Amén. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Dios, Él es el que engendra, ¿verdad? Todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Quiere decir que todo el que ama a Dios debe amar a su hermano, ¿entiendes? En eso se manifiestan los hijos de Dios, en que aman a sus hermanos. Entonces, todo aquel que dice yo amo a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, ¿entiendes? Ahí está la cuestión. Todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? ¿Quién es el Padre? Jesús de Nazaret, ¿verdad? Todo el que ama a Jesús, todo aquel, dice aquí dice engendró, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, a todos los engendrados. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué lindo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No fornicarás, no adulteres, sus mandamientos, que andemos en sana manera, santa manera de vivir. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí no hay excusa. Si dices que eres nacido de Dios, vas a vencer al mundo. Yo nací de Dios, yo creí en Él, claro. Quiere decir que si creíste en Él, ya ahora eres nacido de Dios. Y si eres nacido de Dios, tú tienes un poder para vencer, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que todo es por fe, hermanos míos. No anden esperando que alguien los empuje ni que los amarren. Esto es por fe van a dejar todo pecado.
Esto es por fe, que lo tienen amarrado el hermano, agárrenlo, ya venga fulanito para que no caiga en pecado. No. Dile, todo es por fe, hermano. Tú vas a dejar el guaro, el adulterio, la fornicación, por fe. Por fe, se va a dejar por fe. Si verdaderamente has creído en Jesús, tú tienes un poder, eres nacido de Dios, y el que es nacido de Dios vence al mundo. Y todo es por fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? La roca, ¿verdad? Las rocas vivas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué lindo. Todo es por fe. Todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, vencemos al mundo. Y vencer al mundo es vencer el pecado que mora en nosotros. Hermanos míos, sean piedras vivas. Amén y amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es la historia de un joven que fue salvo por Jesús. Un testimonio impresionante. Conozca cómo el poder de Dios pudo transformar la vida de un delincuente peligroso, uno de los más buscados por el FBI, condenado a 100 años de prisión, pero liberado por el amor y el poder de Dios. Un libro diferente que bendecirá su vida. Adquiérelo ahora en Maxi Palí, Hispamer, Casa de la Biblia y Amazon.com.